Tenés que apretar un botón. Igual que los escuchan todos, ¿no? Hola, hola. Bien. Bueno, ¿arrancamos? Sí, dale. Bueno, primero que nada, gracias a todos por estar. Y wow, se escucha muy fuerte, ¿no? Un montón. Bueno, y gracias a vos, George, por invitarme de vuelta, porque estuve en la primera presentación. Exacto. Antes de que asumieras tu paternidad sobre el libro. Exacto, cuando era un bastardo. Cuando era de Nicolás Riveros. Bueno, eso, muchas gracias. Y nada, simplemente leerles esto. Hace, no me acuerdo, 2 o 3 años estuvimos ahí presentándolo con Mati. Con Mati, exactamente. Todo se recicla. En la libre. Y con él, es cierto. Sí, perdón. Sí, me lo soy. Bueno, y simplemente leerles lo que dice acá al principio y ahora pasamos acá a les invitados de lujo. Dice Jorge en esta segunda edición. Dice, en esta segunda edición de la educación sentimental asumo la paternidad del libro. Aún así, creo que es importante recordar que estos textos nacieron en un pacto lúdico con los muchos lectores que participaron del juego, como textos de Nicolás Riveros, entre quienes escribía por las noches para exorcizar el dolor de una ausencia y quienes leían, acordamos tácitamente no formular la pregunta de si Nicolás Riveros era una realidad o una ficción. Me gustaría que se lo siga leyendo con ese espíritu. Bueno, yo era uno de esos lectores junto con varios otros y creo que es una de las particularidades que tiene este libro que nació antes de ser publicado en esas interacciones con lo difícil aparte que era y generalmente con una lectura que era más propensa a ser leída de noche, por eso yo siempre lo leía ahí, tipo, y yo lo posteaba de noche. Y los posteabas de noche, sí, Claro. sí. Yo me acuerdo, yo estaba a la 1 de la mañana en casa esperando. ¿Cuándo posteo? Bueno, yo era uno de esos lectores y la verdad que participar de esto me realiga. Bueno, vamos a... Facu, vos no te pedí al final tu... Te la pedí, pero no tu Me lo Instagram. Me lo pasó por Instagram. ¿O por WhatsApp? No lo recibí. ¿Seguro? Sí, seguro. A ver. Perdón, qué desastre. ¿Qué desastre? ¿O se lo pasó a otra persona? No, se lo pasó a otra persona. ¿Seguro? Bueno, ¿quién quiere arrancar? Porque vamos a hacer primero van a leer algo, tanto Facu como Walter, y después hacemos las preguntas y discusión de hoy. Empiezo. ¿Empiezan? Bueno, empieza Facu, que después les leo todo lo que es. Bueno, lo primero que me surgió cuando empecé a leer el libro fue, wow, está buenísimo, y lo empecé a limpiar con cuestiones teóricas, pero no cuestiones teóricas densas ni complicadas, sino con teoría queer, con actores que tienen que ver con lo que estaba diciendo. Me pareció lindo el juego, me pareció lindo que dialogara gente, traer acá gente como Adrián Rey, ahora vamos a ver un poquito. La idea es leerles un pequeño párrafo y lo que me sugirió, qué autor de la biblioteca me sugirió vino o fue convocado por Jorge, o por el texto más que Jorge, dejemos a Jorge tranquilo, por estas palabras. Bestiarios. No la pasaba bien en los vestuarios, pero era excitante. Me tensaba, pero robaba imágenes. Los olores, los cuerpos, los tonos de voz. No lo que se decía, era aburrido o chocante o me hacía sentir afuera, no formando parte de. Cuanto más me excitaba, más me perseguía. Miedo a ser descubierto infraganti de deseo. Más que mirar, espiaba en territorio enemigo. El goce venía después en el recuerdo. En las duchas los pibes se ponían un poco paranoicos, se curioseaban con culpa, se esconden, se exhiben. Siempre preferí el vestuario, los cuerpos vistiéndose o desvistiéndose. No me gustan los regalos que no están envueltos. Entonces, vino Alan Reich y dice, la heterosexualidad obligatoria como institución de poder que afecta a todas las conductas.
donde no se cuestiona la preferencia u orientación, sino que asume lo que le impusieron. En otro pasaje de su libro dice: las razones económicas que conducen a los héteros y al matrimonio, las sanciones impuestas como desviadas, los dictámenes físicos sobre la educación física, son aspectos económicos de la imposición de la heterosexualidad. Obviamente está hablando de la heterosexualidad como régimen obligatorio, donde las personas no pueden, no se preguntan, no eligen, sino como algo que hay que hacer, ¿no? Se da por supuesto. Se da por supuesto. Bueno, la pregunta que me había surgido es esto: ¿las personas disidentes somos iguales a las personas heteros? No, concluyentemente es mi respuesta, ¿no? Por esto que estamos diciendo. Y nos podemos preguntar si alguien queda alguna duda: ¿desde cuándo hay matrimonio heterosexual? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se acuerda? ¿Y desde cuándo hay matrimonio igualitario? ¿No? Hay diferencias. 2014, 2015. Claro, sí, ¿no? 2010. El matrimonio hetero creo que es 2010. 2014, ¿qué? 2010. Desde el 2010. Uno más, después doy la palabra, si quieren volvemos a interactuar. Cantina. En el recreo largo bajábamos a la cantina, el gran salón de planta baja donde se formaban dos filas, una de varones, otra de mujeres, para comprar sándwiches o golosinas. Mi madre no me daba dinero, no sé si por criterio educativo o por economía. Claudio, mi alter ego, me convidaba a cubanitos. Un día, en segundo de la media, esperaba mi turno en la fila. Tenía dinero o estaba comprando con dinero de Claudio. Cuando un pibe de tercero me dice, en un tono muy sobrador, que tengo que ir a la otra fila. Me quedé paralizado, aterrorizado y mudo. No recuerdo más, como si en ese momento no tuviese futuro. A ver. Y ahí lo limpió con... A ver, ¿quién vino a tu libro? Gaby Mancilla. Gaby Mancilla en Yo Nena, Yo Princesa. Dice: romper con muchos preconceptos que nos atan al pasado y suman dolor. La violencia en sus diferentes manifestaciones atraviesa las vidas de los niños y las niñas en general, sin distinciones culturales. Como si frente a lo diverso y desconocido no existiera otra posibilidad que ceñirse a los mandamientos de la cultura. No es el otro quien nos puede decir quiénes somos y qué somos. Después vino la Pedro Lemebel. Ah, mira, Me tocó timbre. qué lindo, Sí. la conexión. Y Pedro dice, en el libro de Mansalva, 20 años de entrevistas: siempre fue evidente desde un satélite, habla de su laicitud. Los niños raros frente al adiestramiento agresivo de la formación masculina, y escogí la posibilidad de identidad siempre cambiante, como David Bowie, ¿no? Un camaleón. En esa magia tornasol me alejé del formato de hombre, para siempre, sin vuelta. Por eso lo que se llama hombre, para mí, es un tronco podrido, una especie de fósil orgulloso, pero muy triste. Qué lindo, ¿no? Vamos así. Bueno, ahora va a hablar Walter. ¿De cuál Claro. quiere que hable? Bueno, gracias. Estoy medio acá como sapo de otro pozo porque me intimidan los psicoanalistas. Ay, no, gente Sí, como un politólogo, no sé. Ah, Yo tengo la vieja. No te intimides, pero ¿por qué te Porque intimidas? A ver, me analizan. Bueno, no, yo, no, en serio digo, que a veces me está como sapo de otro pozo acá. Y, no, vengo un poco por la parte, digamos, literaria. Y entonces. Claro, no es un libro de psicoanálisis. No es un libro de psicoanálisis, pero que se me van los papeles. No, lo que quiero decir es, no, me sentí interpelado por el título, obviamente. Yo enseño literatura francesa, hay un libro que se llama Mi educación sentimental. Bueno, tiene una referencia muy fuerte a una novela que fue La obsesión de Gustave Flaubert, más de 20 años, y que le provocó
12 visiones también, igual que vos. Es la novela sobre la educación sentimental, y ahí fija para la literatura que entendemos por educación sentimental, digamos, lo que le pasa a Frederic hasta que va pasando por distintos amoríos, etc., y logra el amor de Madame Arnoux. Y bueno, es una historia de amor muy fuerte, y bueno, en ese sentido me pregunté si este pacto lúdico al principio, donde no sabemos si estamos leyendo el viejo truco de un manuscrito encontrado, bueno, acá veo que hay gente que sabe mucho más de la etiología del libro que yo, pero bueno, toda esta idea, digamos, del principio, donde se plantea esta posibilidad de que el libro, bueno, sea un proyecto de propósito persona, ¿no? De la historia de Nicolás, que escribís vos, las relaciones que tiene con Hernán, bueno, etc. Bueno, pero me preguntaba entonces qué tipo de texto es, si es un relato de exilio también, porque bueno, por todo el tema de Paraguay, si es un Bildungsroman, que lo dice el texto, una novela de aprendizaje, lo que llamamos en literatura los building, ¿no? Las novelas de construcción, donde uno se construye, y acá habría una construcción sentimental entonces en torno al yo del narrador. Al final hay otras cosas que aparecen en el medio también, hay ajuste de cuentas con la madre, hay aparición, la aparición siempre perversa o no de los ex, etc. Pero bueno, lo que pensaba de este texto es sobre todo la confirmación de que necesitamos mucho más textos de educación sentimental sobre las sexualidades disidentes, que no importa que sean esto, como si tiene un momento, una suerte como de Bildungsroman tardío, ¿no? O que sean papeles que están ahí dispersos, sobre todo porque la organización del libro es muy interesante. Creo que los dos primeros autores que nombra son Borges y Proust, y eso está muy bien, porque hay algo muy conjetural en ese armado de la memoria, y a la vez es muy proustiana en el tiempo de que la memoria es desordenada. Entonces no es que el texto está desordenado, sino que la memoria va a estar poniendo ahí esos párrafos que para mí son muy bellos algunos, mucho, sobre todo por una cosa muy interesante que haces, que es como una suerte de párrafo coágulo, una coagulación del sentido, y en el primer pasaje que leyó Facu está muy bien, esa idea del remate final, que yo llamaría como una suerte de literatura, lo llamamos como el zócalo del párrafo, ¿no? Remata y bueno, te hace pensar, digamos, mucho, ¿no? No todos los párrafos no son así, pero bueno, ahí hay algo interesante. Y a la vez, bueno, después leyendo la novela de la biografía de este supuesto Nicolás Rivero, que escribió una novela que se llama Proust en Paraguay, es alucinante, ¿no? Proust en Paraguay es alucinante. Proust en la Guaraña es alucinante. Después el libro, yo no sé cómo lo leerán las nuevas generaciones de chicos gays. Yo lo leo desde mi generación, y en ese sentido es un libro muy necesario también, porque recupera todo un imaginario nuestro, de los vestuarios, del gire, digamos. Se habla en un momento de una cosa que, bueno, es insondable para los chicos nuevos, que es el teléfono fijo, esperar que te llame el novio, ¿no? Y disputar ese teléfono con los otros hermanos, explicarle a tu hermano, le va a llamar mi novio, ¿no? Esas cosas que hoy con el celular, y que tienen esa privacidad del celular, que han echado por tierra las dificultades de nuestra generación respecto de eso. Y entonces, en ese sentido, hay una lectura muy epocal, casi social del texto, en términos de cómo se puede repasar históricamente los derechos, lo que hemos ganado, la tecnología, si nos ha convenido o no respecto de eso. Con lo cual ahí está, la literatura nos ha escamoteado muchísimo historias sobre esto, y entonces en este sentido el texto en ese sentido también es un logro. Y después recupera, volviendo también al pasaje muy pertinente, los dos pasajes muy pertinentes que leyó Facundo, el tema, bueno, de la cantina, donde, bueno, ahí hay claramente hay distintos momentos de destellos donde todo este mandato de la heterosexualidad obligatoria se nos impone o se ha impuesto sobre este narrador en distintas escenas. Esa escena de la cantina donde lo corren a él, bueno, andar a otra fila que es la fila de las nenas o las minas, bueno, te corresponde estar acá, o el famoso prefiero un hijo muerto antes que un hijo puto, digamos, que está en el relato acá. Evidentemente todo eso arma una estructura de lo que hemos pasado, de lo que se ha sufrido. En ese sentido, sí, es la educación sentimental, es mi educación sentimental, pero yo creo que hay un cierto como yo colectivo que está ahí presente. Hay una geopolítica también acá interesante,
porque el texto va Paraguay, Buenos Aires, Brasil y la Patagonia. Son lugares que crean imaginarios muy distintos. El imaginario de Brasil es muy fuerte en el momento que aparece, porque supuestamente es el lugar de la... supuestamente, ¿no? Estuvo hace poco el Brasil de Bolsonaro y sabemos que Buenos Aires puede ser una ciudad mucho más gay que Río de Janeiro. Sin embargo, para mi generación, y aún todavía nos imaginamos que hay Río es el lugar del descontrol, de carnaval, de... Bueno, y en eso me parece muy interesante. Y también me parece muy interesante el viaje de la Patagonia como Edén, como nuevo Edén gay, ¿no? No sé ahí qué tipo de Edén presenta, pero hay un aspecto muy, muy interesante ahí que creo que geopolíticamente es muy sutil, muy pequeño, pero habría que arrastrar esas triangulaciones de vectorización entre lo que está pasando respecto al imaginario. Habría que ver cómo nos ven los brasileños a nosotros. Se entiende un poco cómo nos ve un paraguayo que vive acá. Por eso digo que en principio, a lo mejor no sé si es un relato de exilio, no sé si es alguien que está en un lugar donde no que eligió ir, pero bueno, o escapando de esta... No quiero contar el final. Después hay algo sobre el SIDA que me interpeló mucho también. Hay un solo episodio sobre el SIDA y sobre el temor que significaba también ir a Brasil a hacer ese descontrol y volverse con otra cosa, ¿no? Uno de los epígrafes del texto es sobre Federico Moura, ¿no? Que después de Río descubre su diagnóstico de HIV. Para cualquiera de nuestra generación, o por lo menos para mí que tuve 15 años cuando salía el sexo con el descubrimiento del HIV, explicarle eso a un chico hoy, ¿no? Que sale al mundo sexual sabiendo ahora que, bueno, la comunidad gay en este momento está totalmente medicalizada. Los que tienen HIV y toman los antirretrovirales, de los que no quieren contagiarse y entonces toman el PrEP, de los que no quieren el sífilis porque tienen la doxiprep, que es la doxiciclina que ahora ya se está recetando, con lo cual es una comunidad que ante ese estigma del SIDA y ante la enfermedad en sí, que ya no es lo que era, cambia. Entonces leer acá ese miedo de esa persona por ir a Brasil y la posibilidad de que pueda tener ahí algo, es algo que yo no sé si las nuevas generaciones, por eso me parece que es interesantísimo que lo lean, porque el antirretroviral y las PrEP no anulan el terror que vivimos, ¿no? Entonces este libro está haciendo una señal sobre ese terror que vivimos, ¿no? La última premio Nobel, Melanie Arnault, que ganó en el 2022, sacó un texto descomunal que se llama El acontecimiento, donde ella narra su aborto, la primera vez que le dieron el certificado de su positivo de embarazo, ¿no? Y ella cuenta el perito que tiene que pasar cuando el aborto no era legal en Francia. Es un texto que ha vuelto el año pasado, una manera impresionante. Me ayudó mucho para dar un montón de charlas sobre Nier, ¿no? Pero bueno, en la provincia de Buenos Aires, con gente, con un montón de sistemas por WhatsApp de mujeres que ayudan a otras mujeres a abortar, a chicas muy jóvenes a abortar. Y la escena que cuenta ella, Annie Arnault, en ese libro increíble que se llama L'Événement, el acontecimiento, es que ese pavor que tuvo ella es el pavor de lo que fuimos a hacernos el análisis por primera vez del sistema positivo y negativo. Y yo hoy no hay ese pavor, creo que no hay ese pavor, por supuesto que es un shock, pero bueno, me parece que es interesante hablar de eso en este libro. Después los cuerpos, no sé, como si el erótico hubiera cambiado un poco. Acá hay mucho pelito, mucha pilosidad, ¿no? Y todo vuelto hacia la... Porque evidentemente hay una erógena de las generaciones, ¿no? Y acá, bueno, yo te recogía por parte de las espaldas me interesan mucho el colás, las espaldas erguidas, las espaldas, los calzoncillos que asoman ahí, ¿no? ¿Vieron ese momento que hubo que había que ver, se veía el calzoncillo por arriba del pantalón, ¿no? Y era un momento muy erótico, ahora ya no se ven más los calzoncillos. Pero digo, las barbas, pero hay como una cosa que, no sé, me parece que fuera una cosa más pilosa, muy interesante. Por eso los dibujos me parecen deslumbrantes. A pesar de que yo siento que el texto está en una época y a lo mejor el dibujo está en otra, y eso me interesó, porque aparte me puso a dialogar como epocalmente la relación entre texto e imagen, que este libro es bellísimo, los dibujos son bellísimos, el texto también acompaña muchísimo, muy bien, pero no sé, como muy piloso el dibujo. Y al principio hasta como vos armás como una lengua, volviendo a lo que dijo Facundo, pispear, no es lo mismo pispear que ser voyeur, no es lo mismo ser pi
un chongo, ¿no? Y algo que a mí me pareció muy interesante es esto que no aparece la palabra chongo. Tampoco hay falos, no hay pijas acá en este libro, no hay pijas, hay ternura. Eso me pareció interesante, digamos, hay una erótica acá. Por eso me parece que hay como un erógeno, una cosa erógena muy interesante. No, digo esto también porque si esto fuera una biografía, hay un texto también en la literatura francesa, perdón que siempre refiero a lo mío, pero hay un texto increíble de Stendhal, nada más ni nada menos que de Stendhal, que se llama Vida Henri Brulard. Él hace su vida cambiando su nombre por Henri Brulard. Y el texto son textos con dibujos que él mismo hace de cómo era la casa de la abuela, cómo era el barrio, cómo era su cuarto. O sea que ahí hay un diálogo muy grande. Es uno de los pocos casos de literatura francesa de relación entre texto e imagen. Bueno, para ir terminando, hay un pasaje, bueno, ya hablé de los sex, por ejemplo, hay como una, aparte el texto va pasando por distintos amantes, amores, amoríos, todos con mucha ternura. Eso es realmente muy bello del libro en general. Pero hay un momento que me interesó mucho en la página 31, es muy cortito, porque la verdad que son como destellos ahí, los fragmentos, ¿no? Y el 31 está muy bien. Exacto, sí. Lo voy a leer muy breve. El chico tendría 3 o 4 años, jugaba con un erotismo inocente y sin pudor sobre el cuerpo del padre, que se dejaba usar. Lo pensé viendo su mirada, su sonrisa, es tan vital para cualquier niño seducir a un hombre, hacerse amar, lograr que lo mire. No es fácil. Y a esto voy, esto me impresiona mucho. Los hombres están en sus cosas, entre las cuales los niños no son prioridad. Hay que disputárselas a las mujeres, los jefes, el fútbol, las madres, el dinero, los autos, los otros hombres, la política, los amigos. Los hombres están en otra cosa. Esto es muy interesante, en el mundo. Y eso los hace lejanos, extranjeros y seductores. Su mirada es tanto más valiosa cuanto más mira a otro lado. La paternidad es tan una historia de amor, la masculinidad tan homosexual. Y ahí la verdad que me encantó leer esto, porque los hombres están en otra cosa. Y ahí pones las mujeres, pones también los otros hombres. Pero me trajo ese texto muy deslumbrante, es la última cita que voy a hacer. Okay. de Marguerite Duras, nada menos, que es un texto muy fuerte donde ella dice que los hombres no registran a las mujeres, los hombres están en sí mismos, los hombres se hablan consigo mismos, no hay posible conversación con las mujeres. Los hombres nunca conversan con las mujeres. Y ella tiene esa teoría, digamos, muy ligera. Los hombres arman esa cofradía, más allá de la homosexualidad, más allá de la heterosexualidad, no existe. Los hombres están en su sistema, es un sistema que no percibe el otro femenino, ¿no? Pero a veces va a decir una cosa muy escandalosa que yo siempre repito de Duras, que es preciosa, y es que dice: todos los hombres son homosexuales, solo algunos dándole el accidente. Y bueno, yo termino con el texto que para mí es bellísimo, que se llama Tobogán. Es un texto que está aquí al final, que yo creo que mucha gente que no vivió eso no lo va a poder entender. Pero tiene que ver con, y ahí me tocaste una erótica muy personal también, que es ustedes recuerdan lo que existía, digamos, en Boca Juniors, Boca, aparte de tener Boca y la cancha, recuerdan que tenía un centro de entretenimiento, de diversión, la ciudad deportiva de Boca, que incluyó las piletas de Boca que yo iba y vi los primeros chongos ahí en los vestuarios, en las piletas, etc. Y alude a el famoso juego del tobogán, que es tremendo, que era una suerte era un tobogán de chapa realmente, donde te daban, me lo cuenta el texto ahí, donde vos te deslizabas y bajabas, ¿recuerdan, no? Lo que son generación sabe tirarse. Bueno, y me trajiste ese recuerdo. Bueno, es un juego increíble, que ese lugar se fundió, pero ese lugar estaba lleno de erótica, estaba lleno de un parque de diversiones. Y bueno, me trajiste, y con esto termino, que yo me di mi primer beso a los 16 años con un chico de mi barrio, de La Boca, porque yo soy de La Boca de Barracas, en otro juego increíble que se llamaba El Gusano. No sé si lo recuerdan. Era una suerte, desde que daba vuelta, no sé, era como un carrito que daba vuelta, el gusano iba a cierta velocidad, y cuando subía a mucha velocidad, salía un toldo que se cerraba
y nadie veía, y ahí yo me lo chapé, no sé, el gusano se llamaba, ¿no subiste el gusano? No me acuerdo. Qué mal, te perdiste. Acá está el tobogán, pero falta el gusano. No conocía. Ah, perdón, pero fuiste a la ciudad deportiva de Boca. Sí, yo me acuerdo. Bueno, entonces ahí me di el primer beso en el gusano, que es alucinante, era una suerte como... Un beso en el gusano. Le di un beso en el gusano. Dejamos acá. Era como una suerte de... Era una suerte como de cosa de carrito que iba, como una cosa de ella que no terminaba, y en un momento se corría el toldo y quedaba a oscuras. Era el momento del beso. En el gusano. En el gusano. Yo creo que este texto, que es hermoso, mi educación sentimental, tiene ese texto incluido y otros muchos, pero me parece que es un texto que, vuelvo a decirlo, repone nuestras vidas disidentes y que es bueno que lo lean los de nuestra generación y también los jóvenes para ver cómo es y cómo se construye sexualidad con el paso del tiempo. Muchas gracias. Bueno, gracias a los invitados y pasamos a preguntas o preguntas del público. Queremos hablar de Jorge. Vamos a hablar vos, ok. Digo algo. Perfecto. ¿Te parece? ¿Querés hablar? Bueno. Primero que en la próxima edición agrego el gusano. El gusano y el beso. Claro, lo invento, total. Para eso la... Bueno, primero gracias a los que vinieron, muchísimas gracias. Gracias a Facundo, a Walter y a Ale, muchísimas gracias. Le decía yo a Walter, este es un libro que a veces me gusta y a veces no, pero gracias a lo que dijeron ellos, hoy me gusta. Así que está bien. Yo pensé que por la gente a veces me dice la novela, pero claramente no es una novela, no tiene una estructura de novela. Mira, no sé qué dirías vos que sos el experto de clasificaciones literarias. Yo tiendo a pensar que tiene algo o de diario, ¿no? De diario íntimo, o de como esas cartas que uno escribe para no enviar, ¿no? Tiene algo como epistolar también, pero un epistolar de un solo lado, ¿no? Un epistolar sin respuesta. Así que bueno, tiene bastante que ver con los amores asimétricos. Además, no quiero dejar de agradecer a Mati y Matías también, que hizo la contratapa, que está buenísima. Y lo que nosotros habíamos pensado, en vez de que yo hable mucho del libro, o sea, hablo poquito, si quieren armar un diálogo, esto en realidad me surgió, que estuve en Ciudad de México y vi una presentación del libro que era muy dialogado y me pareció muy divertido y como mucho más dinámico. Sí, digamos, retomo esto que traía Ale, ¿no? Como no sé si todos, pero muchos saben, todo esto arrancó, digamos, es un texto armado en función de cosas que yo iba posteando tal cual, tipo 1 o 2 de la mañana, cuando tenía, pues soy psicoanalista, entonces no tengo mucho tiempo para escribir, digamos, pero además es muy nocturno todo lo que dice aquí, no lo concibo mucho a la luz del día. Yo diría también que a veces lo he llamado un libro terapia, ¿no? Porque realmente fue un libro, digamos, proactivo. Yo ojalá fuese escritor, yo no escribí esto, no soy escritor claramente. Digamos, un escritor tiene acá una mente muy distinta a la mía. Este es un libro que yo escribí, punto. No sé si escribiré otro, tendría que volver a sentirme muy mal, así que no sé si quiero escribir otro. Y bueno, además agradecer por supuesto a Leandro que volvió a apostar por este libro, que hizo una edición preciosa, realmente una edición súper linda. Realmente me di cuenta que acá también el tamaño cuenta, porque digamos que sea un poco más grande que la edición original, la verdad es que queda mejor. Y agradecerte obviamente a vos también, Martín, porque hasta pusiste el salón de acuerdo a la tapa del libro. ¿Qué más se puede pedir? Bueno, no sé, ¿quieren que abramos un diálogo? Yo creo que una pregunta. Primero, me acordé de algo, una vez tuve la suerte de estar en la casa de Pedro de Morel, que les cuento un poquito. Yo iba a Chile, lo llamaba y tenemos muy buena onda, 40 minutos charlando. Y cuando le decía, te quiero entrevistar al sábado de mi página, empezaba a gritar, se volvía loca. No quería saber nada. No quería saber nada. Y le causaba tanto escozor que marcaba el rey de él. Yo recibí el llamado de él para putearme. Pero bueno, un día fui a la casa con la consigna. O sea, te quería, pero después te puteaba. No quería entrevista, la palabra entrevista lo brotaba. Era que quería charlar y cuando decía, bueno, voy a tu casa a entrevistarte. Bueno, y el día que fui, pasé todo el día en la casa, estuvo buenísimo porque no hubo grabador, no
¿no? Hubo entrevista, charlábamos, cocinó, etc. Y cuando me iba, me mostró que ya lo habían operado, el agujero acá, que le habían sacado 5 centímetros de laringe, heavy, bueno. Y me da un abrazo y me dice, los hombres, Facu, no aman a las mujeres, aman a otros hombres. Me quedó dando vuelta y un poquito de Margarita, que a veces o la habrá leído o no, pero bueno, son intersecciones, ¿no? Después, lo que te quería preguntar es un poco esto que dice Walter, muy precisamente, aparte estamos también conectados, yo había elegido también el tema del SIDA y el otro de las calles, estamos ahí en esa historia. El tema del amor, en el mundo gay, generalmente, y me incluyo, sobre todo en mis primeros libros, como el sexo en primer plano. Y el amor, inclusive desde una mirada psicoanalítica, ¿no? De la cuestión del deseo, por suerte Foucault dice basta deseo, hablemos de placer, ¿no? Y vos, hay una tendencia, por lo menos en este libro, que aprovecho para decir que a mi criterio me parece muy moderno, muy postmoderno, como se decía antes, por esto medio pastiche, que es como diarios, posteos, y eso me parece que da frescura. Que no hay como una imposición, tengo que escribir una novela y el capítulo que se nota que está elaborado, pero se nota una libertad que está buena en cuanto a la forma. El tema del amor, ¿no? Algo quizás hasta medio personal, si tiene que ver con una deconstrucción, con un tiempo de elaborar el tema, o es algo que simplemente estás atravesado y tus coordenadas van por ese lugar sin ningún laburo previo, ¿no? No, ningún laburo previo, o sea, me sale, no me lo propongo. Mirá. El primer punto es que soy un mal gay. Ajá. O sea, no me sale sale esa parte del sexo ante todo. Claro. Tiendo a privilegiar los vínculos amorosos y entonces el libro simplemente, digamos, salió de mi manera de sentir. Claro. Y ya que salió el tema, yo no estoy tan seguro que los hombres no amen tan bien a las mujeres. Lo que pasa es que también me parece que, como siempre pasa en el plano del erotismo, ¿no? Hay un gap bastante, a veces muy importante, entre lo que uno ama eróticamente en el otro. Esto le pasa a los gays también, y quién es el otro, ¿no? Me parece que uno, realmente, cuando algo despierta la llama del erotismo, estás al mismo tiempo en lo más real y en lo más imaginario del mundo. Entonces, de alguna manera, lo que amás tiene que ver con ese ser y al mismo tiempo tiene que ver con algo que es muy propio de uno. Pero yo creo que sí, que aman mucho a las mujeres. O sea, hay hombres que aman mucho a las mujeres y que... Sí, seguramente. Sí, era una generalización y yo no entendí Lo que los cierto, hombres como los tal vez la frase gays. así dicha escandalosa es para mostrar que también hay un erotismo muy fuerte entre los hombres, ¿no? Que no necesariamente, muchas veces no tiene que ver con coger, pero sí tiene que ver, ¿no? Con esa otra cosa que uno podría decir homosexual, en el sentido que ocupan un lugar muy importante literalmente, sí. Totalmente. Bueno, abrí el campo de pregunta ahora. Dale. Bueno, en relación a lo que decía al principio, lo que comentabas vos hace un ratito, bueno, Walter decía, ¿no? Mi educación sentimental, una educación sentimental por ahí distinta a los pibes o pibis de hoy. Pero al mismo tiempo el proceso de producción del libro fue muy actual y muy atravesado por lo que contabas antes, por las redes y por... La pregunta es, porque aparte vos, por lo que me has contado, te atravesó mucho el personaje Nicolás Riveros y ese modo de escritura, ¿no? De hecho, después cuando lo soltaste fue todo un tema. La pregunta es, ¿ya tenías decidido escribir un libro o en ese proceso de ir posteando a la noche, que yo fuiste concibiendo la idea de que esos textos que ibas publicando se tomaran en la forma de un libro? Qué lindo. Primero me terminé de responderle algo a Facu, que ahora me di cuenta de que no dije una cosa. Amo a Foucault, lo leo muchísimo. No estoy tan de acuerdo con esa declaración del deseo. No estoy de acuerdo con hacer de una cuestión de que o deseo o placer. Yo creo que las dos tienen su erótica. A mí me gusta mucho la erótica del deseo. O sea, perdón Michelle, pero a mí sí me gusta. Y creo que en el libro, hasta digamos, la opinión del autor, que no tiene por qué ser la última, hay mucho de deseo, ¿no? Mucho que está esa tensión del deseo con lo que tiene el libro. El libro es un poco melancólico también, ¿no? Pero bueno, yo soy un poco melancólico. Y ahora respondiendo a tu pregunta,
no, cuando empecé a escribir, sí, siempre a mí me pasa esto, ahí pasaron dos cosas, mira. Una, que para mí un texto yo necesito compartirlo, hasta que no lo comparto, no soy de esa gente que escribe y guarda en el cajón. ¿No? Yo dije que estas eran como cartas guardadas en el cajón porque nunca se las mandé a quien correspondía, pero al mismo tiempo las metía en la red, o sea, estaban en el mundo, o sea que finalmente, digamos, necesito de esa función del lector. Yo no podría ser como Kafka, una pena, porque él escribía mucho mejor, obviamente, ¿no? Pero yo no podría escribir algo para no darlo a leer. Incluso cuando escribo textos de psicoanálisis tiendo a pedirle a amigos que lo lean porque necesito, de alguna manera, ese feedback que da el lector, ¿no? Que de alguna manera te dice quién escribiste, qué escribiste, perdón, mira quién escribiste, perdón. En fin, también. Y también ahí, digamos, si bien yo insisto, yo no soy escritor porque no tengo esa capacidad, yo no podría escribir una novela, no tendría más. No me sale, ojalá me encantaría que me salga, pero no me sale. Pero sí hubo una cosa que fue muy mágica que me permitió escribir estos textos, que fue la invención de Nicolás Riveros. O sea, digamos, yo no los podría haber escrito a nombre propio. No, necesitaba como ese prisma, esa mediación de ese... ¿Escribiste? ¿Cómo? ¿A quién escribiste? ¿A quién? Le escribí a Nicolás Rivero, claro. Por eso la primera edición salió como un libro de Nicolás Rivero, por eso esta vez lo hicimos distinto, porque acordamos así con Leandro, pero tuve que poner esa nota aclaratoria, porque entre otras cosas, tiene que ver con lo que hablamos con Fausto hace un rato, antes de la presentación, ¿no? Que es, digamos, tiene cosas de mi vida, pero tiene cosas que son ficción. O sea, ojalá yo hubiese hecho ese viaje a la Patagonia. Lamento decirlo que no. Pero ¿cómo lo hice un poco el viaje? Escribiéndolo. Hubiera escrito en Paraguay. Claro, ojalá Nicolás Rivero se hubiese escrito Proust en Paraguay, ¿no? Claro. Pero ahí está la magia, eso, digamos, creo que Facu igual te lo pensaba, esa es la magia de la escritura, que un poco realicé el viaje a la Patagonia, digamos, ese poquito que da la escritura, ¿no? Que da realizarlo escribiéndolo. Lo disfruté, la verdad que lo disfruté. Ahí fuiste escritor entonces. Claro. Ponele así de ratos. Tengo otra pregunta. Dale. ¿Cómo lo pensaste el tema que por un lado sos un psicoanalista, una figura pública en algún sentido, pacientes, y esto que, si bien es ficción, se acerca más a algo íntimo, que va por otro lado? ¿Se te jugó ahí una cosa medio binaria o algo por el estilo o no? ¿O cómo fue? Claro, esto lo hablamos con él, ¿no? Conmigo hace 5 minutos. Yo te conté mi experiencia. Claro, a mí, digamos, jamás se me hizo un choque entre las dos cosas. O sea, bueno. yo no quisiera... Yo me podría analizar con alguien que escriba algo así, o sea, además creo que me daría un poco más de confianza. Claro. O sea, a mí me daría más confianza. No creo en esa figura de que el analista es una cosa como por fuera del mundo. Y bueno, y tal vez así estoy como se dice, eligiendo a mis analizantes. El que no le guste eso, no sea su estilo, no vendrá conmigo y ya está. Pero me parece que si un análisis no te hace más libre y con más libertad de palabra y más de decir lo que quieras, ¿para qué sirve? O sea, yo si me tuviese que elegir como analista, confiaría en la libertad de palabra que hay ahí, porque confiaría en alguien que puede nombrar su deseo, claro, sí. Su deseo, su forma de goce, los besitos, todo eso. Dale. Bueno, primero muy linda presentación, todos. Y mi pregunta iba de George, ¿qué se sintió asumir la paternidad de este libro? ¿Y cómo llegaste a esa decisión? Básicamente. Primera cuestión que Leandro me dijo que comercialmente era más conveniente que figura mi nombre, cosa que influyó. Pero también influyó esto, mira. Tengo la idea, no sé si la voy a poder decir, pero ese juego fue fantástico, pero bueno, ya está, ya todo el mundo sabe prácticamente que es un procedimiento. No hacía falta, yo sentí que en esta segunda edición no hacía falta, como que estuvo bien en la primera, fue como que se prolongó ese juego que se había dado, pero que, o sea, por suerte hubo muchos lectores que entendieron eso que leyó Ale al principio, ¿no? Que entendió que no hagan la pregunta si es real o no Nicolás Rivero,
dejémoslo ahí en esa zona que diría Winnicott de transicional, ¿no? De esa cosa que no es ni real, porque en cierto sentido es real, ¿no? Porque en cierto sentido, claro, digamos, no en el sentido más lato de la palabra, pero en cierto sentido sí tiene realidad. Y además hay otra cosa que no dije, que voy a aprovechar para decir, es que esta segunda edición, además de ser más bonita, que igual súper agradecido con la primera edición que hizo obviamente La Otra Ignorancia, ¿no? Pero que quedó realmente muy linda, pero además, a mi juicio, está mucho mejor escrita. Porque me pasó eso que debe pasar a todos los autores, que cuando lo volví a ver dije, está lleno de errores, que no había visto en la primera, ¿no? Eso creo que le pasa a todo el mundo, y yo creo que está mucho mejor, que a un lector que lea muy rápido y que no se fije en nada, le va a parecer el mismo libro. Pero si es un lector atento y se tomara el trabajo, que no les digo que se lo tomen, obviamente, ¿no? Creo que está mucho mejor escrita. Pero no es que cambié un montón de pequeños detalles que pero creo que hacen mucho a la fluidez de la escritura. O sea, al igual que cuando escribo con psicoanálisis, yo no quiero escribir barroco, no es mi estilo, quiero que el texto fluya. Bueno, hay dos, vos citaste, porque en realidad están en el libro, dos autores, ¿no? Que son Borges y Proust, que son tal vez los dos autores que más me han conmovido en mi vida literaria. Y voy a decir algo que es una soberbia total y no lo debiera decir, pero lo voy a decir. Creo que tienen un poquito de las dos cosas, ¿no? Porque es muy sintético como Borges, que Borges en el sentido es todo lo contrario de Proust, ¿no? Es como muy... Pero al mismo tiempo tiene algo de ese vínculo con el tiempo y con la nostalgia que tiene Proust, ¿no? Total. Dale. Sobre Nicolás Riveros. ¿Por qué Nicolás Riveros? ¿Cómo surge el nombre? Porque me acuerdo que una vez hablábamos con él y algo, a propósito del libro y con vos, de que el acto de invención de un personaje, y un personaje que en este caso habla en primera persona, adquirió mucha consistencia. Creo que no podría haber sido cualquier nombre que adquiriera esa consistencia, que cuando uno o una leía ese texto sentía que era de Nicolás Riveros, ¿no? Y de hecho, bueno, muchos ¿por qué? ¿Cómo surge? Si puedes contar eso. ¿Puedo contar una parte o otra no? Pues, ¿eso se va a publicar? Si vos querés, sí, si no lo pausamos ahora. Ok. O sea, voy a contar por qué surgió Nicolás. Riveros no lo puedo contar porque es indecente. Pero, o es por lo menos controversial. No es indecente, es controversial. Pero en realidad todo esto surge de un desencuentro con alguien que en el libro aparece como Hernán, ¿sí? Ahora, este muchacho en una broma que hacía con su primo, yo lo veía muchas veces con el primo, decían que yo me parecía mucho a un amigo de ellos en Vera, se llamaba Nico. Entonces, ahí me empezaron a decir Nico, cosa que el nombre que yo adopté, pero no está en mi documento, o sea, pero el nombre que yo adopté es Nico. Y de ese Nico nació, digamos, cuando se me ocurrió esto de inventar un autor, pero ya no fue Nico, fue Nicolás, que a mí nunca me dijeron Nicolás, ni yo me identifico como Nicolás. Después eso me hace gracia porque la gente me dice, mira, vos fijate el peso del Estado, ¿no? Y del documento. Me dice, no te llamás Nico. Sí, me llamo Nico. O sea, no está en mi documento, porque incluso hasta hice la averiguación de si lo podía cambiar en el documento, pero es tal quilombo que me generaría, digamos, tener que cambiar todas las cuentas bancarias. Dije, no, listo, no voy a pasar por eso. Pero así, nace de eso. El Riveros te lo cuento luego en la semana. Hay un personaje de Carmen Bisoldo en El Ahijado, que hay algo parecido, no sé si te acordás, que